América Dialoga. Estamos de regreso en América Dialoga. Bueno, recuerden nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero Romero, en compañía de Ramón Medero Escalante, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Dejamos, antes del cierre del primer bloque, el tema de cómo hay una manipulación mediática corporativa que ha tocado sensiblemente las fibras de la gente, y es obvio que en medio de la tragedia uno sienta que la cosa se te viene encima, sobre todo si empiezas a recibir mensajes desde estas redes sociales que nos inundan a través de sus algoritmos de falacias, porque uno no niega que puede haber respuestas tardías en casos puntuales. Uno no puede decir que no hayan ocurrido cosas irregulares, pero en global la respuesta del Estado, del gobierno venezolano e incluso en acompañamiento de el apoyo internacional se ha atendido, se ha podido atender y se ha podido dar una respuesta contundente y categórica, y que bueno, está de la mano con la reconstrucción y con este renacimiento que va a tener Venezuela, tal como lo tuvo después de 1812. Pasaron unos años y bueno, vimos ese renacimiento de Venezuela. Claro. Ese renacimiento, porque lo que ocurrió en el 2000, en 1821 fue un renacer de Venezuela, ya emancipados. Entonces, eso se está enfrentando en este momento. ¿Qué dice de eso Ramón Medero? No, es lo que quería, bueno, aprovechar estos minutos para lanzar esta reflexión, para pedirle a las personas que nos escuchan, quienes nos oyen a través de la Oyeven, que bueno, que reflexionen sobre esto, ¿no? Que no den tanto crédito a lo que decimos, sino que tengan un momento para discernir, para investigar, para darse cuenta por sí mismo de todo lo que estamos diciendo, corroborar lo que decimos, porque fíjate, toda esta guerra narrativa no ocurre de manera aislada, sigue un patrón táctico que está diseñado para fracturar la confianza de los venezolanos, las venezolanas, de la ciudadanía y la confianza hacia el Estado. Y en este proceso se dan esto que hablamos, ¿no? La amplificación de la incertidumbre, lo que tú dices, fíjate, la acusación de que en las primeras 72 horas la población estuvo abandonada. Oye, por favor. Obviamente en las primeras horas después de una catástrofe, primero en la magnitud de la catástrofe, no lo decimos nosotros, lo han dicho especialistas de distintas nacionalidades. Los mismos que vinieron al país. Expertos, sí, los mismos rescatistas, los mismos geólogos, sismólogos, ingenieros, todos han comentado, venezolanos y no venezolanos, de la magnitud de la catástrofe. Es decir, que eso no lo aguantaba nada. El sismo fue terrible, fue doble y de muy alto, de mucha duración, y 7.5. Entonces, en una catástrofe de esa magnitud, esas primeras horas, obviamente, hay una especie como de silencio, porque se caen las comunicaciones, hay una situación difícil, y comienza de inmediato. La presidenta dio la orden de inmediato, en la hora cero, de despliegue. Ahora, claro, ese despliegue, llegar allá, y eso no es que eran 3 edificios que se cayeron, son casi 200 edificios que se cayeron. Primero que tienes que verificar, lo primero, para que muy poco se dijo, porque ahí tenemos que ser responsables. Una de las primeras cosas que había que verificar y que se verificaron fueron los viaductos. Exacto. Los túneles. Claro, porque si no las víctimas ¿cómo tú despliegas maquinaria pesada? No la puedes meter por helicóptero, sobre todo porque tienes también camiones, un aeropuerto destruido, ¿no? Pero entonces lo primero que hizo Funvisis y todo el cuerpo de geólogos y de ingenieros especialistas en estructura fue verificar los viaductos y verificar los túneles, para que cuando
Para la aproximación a la zona de desastre. Obviamente, porque recordemos que La Guaira no tiene o sea, no hay otra manera de acceder a La Guaira en inmediatez. Y la magnitud, o sea, los kilómetros que había que... O sea, no hay ningún ejército, ningún cuerpo... sí, ni que venga el Pentágono completo. Nadie, porque, o sea, tendrías que tener tú un ejército de no sé, 15,000 rescatistas y bomberos. No, y todavía sería insuficiente. Exacto. ¿Quién va a tener ningún país del mundo tiene la capacidad de responder a una catástrofe de esa magnitud? Pero si Estados Unidos no respondió al huracán que pasó, exacto, el Katrina que pasó en New Orleans, si ellos no pudieron. Sí, que lo digan lo mismo, las mismas víctimas de Katrina allá de New Orleans. De New Orleans, claro. Que nosotros conocimos a una, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Vino para acá, para la feria del 2007. Puerto Rico, no se nos olvida al Trump tirando papel toalé a los puertorriqueños. Sí, ¿no? como una burla. Como una burla, es decir, no hay ningún país sobre el planeta Tierra que sea capaz de atender simultáneamente en los primeros minutos de una catástrofe de esa magnitud todo al mismo tiempo. O sea, sin embargo, te tengo una... habrá zonas, bueno, llegaron aquí primero, pues se van desplazando allá y van como... Te tengo un hecho puntual. Como distribuyéndose, ¿no? Y bueno, invito a los oyentes a que lo vean. A que lo pueden ver, fíjate. Ese mismo día, estando yo en Telesur, me convocan a bajar a La Guaira. O sea, estoy hablando del mismo 24 de junio. Yo llego a La Guaira con Luis Guillermo García a cerca de las 10 de la noche y nosotros hicimos nuestro primer reporte el mismo día. Y resulta que estábamos frente a la playa Alibaba. Eso es cerca de Caraballeda. Eso todavía es Macuto. Y nosotros estábamos allí precisamente atendiendo, viendo como había ya 11 funcionarios haciendo rescates. Eso está registrado, que es lo cumbre. Y resulta que ahí estaba un señor afectado, o sea, y entiendo y comprendo su afectación. Y fíjate tú cómo ya las matrices iban corriendo, que el señor, viendo cómo rescataban a vecinos de él tenía a su esposa allí y entendemos su desesperación, lo comprendemos perfectamente. Pero él, viendo que 11 funcionarios estaban allí, de los cuales hay 3 que declaran, y también lo ponemos a declarar a él, y él dice, le digo al gobierno que no nos deje solos. Y yo decía, ¿y estos 11 que están aquí quiénes son? Pero después dijo, manden maquinaria. Apenas a unas horas. O sea, ¿cómo vas a mandar maquinaria? Pues será para terminar de matar a la gente que estaba allí. Claro, pues meter maquinaria entonces, pesada. Entendemos que pero fíjate tú cómo la magnitud le llega a una víctima, de la magnitud tanto de la tragedia como de la mediática, donde ya en ese momento se estaba tejiendo que el gobierno no mandaba maquinaria. No, y el caos inducido de la obstrucción vial. O sea, hubo un llamado a acudir de manera multitudinaria. Hubo puentes que colapsaron. Exacto. Entonces, ahí se ven los videos de los paramédicos y médicos tratando de llegar a un edificio que está apenas a 100, 200 metros de distancia, pero con el puente totalmente colapsado de motos, la gran cantidad de vehículos con los motores encendidos no dejaban escuchar los gritos de las víctimas ni la comunicación con los rescatistas. Es decir, eso fue un caos preparado y yo digo que eso es sistemático, o sea, eso no es nada fortuito, porque fíjate en la rueda de prensa internacional que tuvo la presidenta, la intervención de estos 3 periodistas terribles, ¿no? Que fue, María Martín del periódico El País España, Julio Vaqueiro de Telemundo, nada más y nada menos, y Jorge Martínez del Grupo Milenio de México. Las preguntas capciosas que hicieron, preguntas con afirmaciones. Con afirmaciones, sin ningún tipo de metodología, haciendo de algo puntual, algo general. Acusaciones y no daban sin datos, fundamentos, porque si yo hago una pregunta con datos es distinto, pero ninguna de las preguntas tenía datos. No. Nosotros fuimos y hablamos con unas personas. ¿Por qué el gobierno no está ayudando a la gente? Afirmaciones. O sea, tú vienes a acusar, a ser juez y parte o qué. Entonces eso es terrible, la falta de ética. Eso se ve que estuvo preparado junto con esta maquinaria y gente que hay un fulano que vino, un albañil, dice él que es albañil, y entonces empezó a recorrer
las edificaciones, para mostrar las fallas, el anime y la cosa. Pero, yo ¿qué me dices tú del topo de La Guaira que dijo que rescató a 60 personas? Sí. O sea que, mira, yo estuve allí, Ramón, yo estuve primero 49 horas y después estuve 32 horas. Y yo estuve siguiendo rescates completos. Y a una persona para rescatarla tardaban entre 5 y 6 horas cuando era rápido. Claro, pero digo yo que muchos influencers, entre comillas, ese es uno. Viajaron de otros países. Y por ejemplo, este compañero dice, yo soy albañil, y yo le preguntaba por el WhatsApp, por Instagram, ajá, pero tú como siendo albañil te pagas un pasaje desde Estados Unidos a Venezuela y para grabar 8 videos, porque te los conté, grabó 8 o 10 videos. O sea, y todos son para desinformar. Entonces, están respondiendo obviamente a alguna línea. Claro, algún financiamiento. Alguien le pagó eso, porque sí, ¿quién va a pagar miles de dólares para venir para acá? Sobre todo con la dificultad en ese momento de acceder a Venezuela. Pero de eso vamos a seguir hablando, Ramón Medero y oyentes, en la tercera y última parte de esta emisión de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, en la señal de Oyeven 106.9 FM, para volver a la radio, la alternativa ecológica. América Dialoga.